Hola huesudos, bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. El guardia del castillo de Edimburgo. El guardia del castillo de Edimburgo. El turno del perro. Mi nombre es Alistair. Soy un simple soldado de infantería, un centinela condenado a vigilar las alturas de esta tumba de piedra que llamamos el castillo de Edimburgo. Mi labor consiste en caminar por los bordes de la cordura mientras el resto del mundo duerme. Caminar, observar y callar. Corren los días más oscuros del invierno del año 1645. Allá abajo, a los pies de la gran roca volcánica, la ciudad se retuerce bajo el peso de la enfermedad y la miseria. El humo de las chimeneas que queman turba asciende hasta mis fosas nasales, trayendo consigo el hedor dulzón de la decadencia, mezclado con la sal afilada del mar del norte. Pero aquí arriba, en el paso de ronda superior, el mundo de los vivos parece un sueño lejano. El castillo no es un refugio, es una bestia de basalto que devora la luz y el calor. Mi puesto de esta noche abarca la muralla, extendiéndose desde la batería de cañones hasta la sombra gigantesca de la Torre de David. Es lo que los veteranos llaman el turno del perro, la guardia maldita que transcurre en el abismo absoluto de la madrugada, cuando el cansancio te engaña y la mente empieza a conjurar demonios en cada rincón oscuro. Llevo más de 3 horas recorriendo este mismo tramo. La rutina es mi única ancla a la realidad. Un paso tras otro. El roce pesado de mis botas de cuero sobre los adoquines irregulares. El peso constante de mi alabarda contra el hombro derecho. La madera del asta está pulida por el sudor de 1000 hombres asustados que la sostuvieron antes que yo. La hoja de metal está helada. Todo aquí está helado. La humedad de Escocia no se conforma con mojarte la piel. Penetra a través de las capas de lana y cuero. Se filtra por las costuras del jubón y se instala directamente en el tuétano de los huesos. Me detengo un momento junto a la almena de la esquina para frotar mis manos enguantadas. El silencio es total. Un silencio denso, pesado, casi líquido. No hay viento, ni una sola brisa que justifique el letargo del aire. La niebla ha comenzado a reptar por las laderas de la montaña, engullendo los tejados de la ciudad vieja, uno por uno, hasta dejarme completamente aislado en esta isla de piedra, flotando sobre un mar de algodón gris. Entonces, el aire cambia. No es un cambio gradual. Es un descenso brutal de la temperatura, como si alguien hubiera abierto de golpe la puerta de una inmensa bóveda subterránea llena de hielo y muerte. El aliento se me congela en los labios, formando densas nubes blancas que flotan perezosamente frente a mi rostro antes de disiparse. El olor a humo de turba desaparece, barrido por un hedor repentino a tierra removida, a humedad rancia y a cobre antiguo. Huele a sangre seca. Huele a un sótano que ha estado cerrado durante siglos. Trago saliva. El sonido de mi propia garganta me parece ensordecedor. Intento racionalizarlo. Es Escocia. Es pleno invierno. Es natural que la temperatura descienda bruscamente en la madrugada. Me obligo a dar un paso adelante. Luego otro. Mis articulaciones protestan, entumecidas por la helada repentina. El cuero de mis botas ya no cruje de la misma manera. Ahora suena apagado, como si caminara sobre una gruesa capa de musgo mojado en lugar de piedra sólida. La paranoia comienza a instalarse en la base de mi cráneo. Es un picor sutil al principio. La sensación irracional, pero innegable de que no estoy solo. Alguien me observa. Giro la cabeza bruscamente hacia la izquierda, apuntando con la mirada hacia el patio interior. Nada se observa. Solo sombras proyectadas por las antorchas moribundas que parpadean en los muros inferiores. Vuelvo la vista al frente. Mi corazón empieza a latir con más fuerza. El ritmo se acelera. Pom, pom, pom. Golpea contra mis costillas, exigiendo escapar. La oscuridad frente a la Torre de David es absoluta.
Es un pozo ciego, pero a medida que mis ojos intentan perforar esa negrura, la negrura parece devolverme la mirada. Hay un parche de oscuridad que es más denso que el resto, una mancha que absorbe la poca luz de las estrellas. Me detengo en seco. Apenas respiro. La mancha se mueve. Es sutil. Un desplazamiento imperceptible, casi como un efecto óptico causado por el cansancio. Pero no lo es. Se desliza a lo largo del muro, manteniéndose justo en el límite de mi visión periférica. No hace ningún ruido, ningún roce de tela, ningún crujido de botas sobre la piedra. Nada sontorsicorto. Un hombre vivo pesa. Un hombre vivo respira, tropieza, existe en el espacio. Esta cosa simplemente ocupa el vacío. Aprieto el asta de mi alabarda hasta que los nudillos me duelen. Mis manos sudan, pero el sudor está helado. ¿Quién va? Intento gritar, pero mi voz te traiciona. Sale como un susurro quebrado, un sonido patético que es inmediatamente tragado por la inmensidad de la noche. La sombra se detiene. La temperatura cae aún más. Siento pequeñas agujas de hielo formándose en el vello de mis brazos. La presión en el ambiente es insoportable. Mis oídos zumban. Cada instinto primitivo en mi cuerpo me grita que corra, que abandone mi puesto, que baje corriendo las escaleras hasta la guarnición donde hay luz, fuego y otros hombres. Pero mis pies están clavados al empedrado. El terror me ha convertido en una estatua más de este maldito castillo. La sombra comienza a separarse del muro. Se recorta lentamente contra la pálida luz de la niebla que asciende desde el precipicio. Es alto, anormalmente alto. Lleva harapos que parecen flotar alrededor de su cuerpo sin que haya viento que los mueva. Y entonces, el zumbido en mis oídos es reemplazado por un detalle que paraliza mi corazón. La figura no tiene cabeza. Donde debería haber un cuello, un rostro, ojos que me devolvieran la mirada, solo hay un muñón oscuro e irregular que se funde con la negrura de la noche. Y a pesar de no tener ojos, sé que me está mirando. Sé que sabe que estoy aquí. Sé que me está saboreando. Doy un paso hacia atrás. Mi bota raspa la piedra. El sonido parece un trueno en el silencio sepulcral. La figura reacciona. No camina. Se desliza hacia mí. Flota sobre el suelo empedrado, acortando la distancia entre nosotros con una velocidad antinatural. El pánico estalla en mi pecho. Doy media vuelta. Corro. El peso de mi armadura, la torpeza de mis botas, la longitud de mi arma. Todo conspira en mi contra. Corro por el paso de ronda tropezando con mis propios pies. El aire helado me quema los pulmones como si estuviera tragando vidrios rotos. No miro hacia atrás. No puedo mirar hacia atrás. Sé que si giro la cabeza y veo esa aberración a un palmo de mi rostro, mi mente se quebrará para siempre. El hedor a tierra muerta y sangre me persigue. Está justo detrás de mí. Puedo sentir el frío antinatural rozando la nuca de mi jubón. Me está alcanzando. Llego a la puerta de roble que conduce a las escaleras de la torre este. Me lanzo contra ella con todo el peso de mi cuerpo. La madera cede con un gemido agónico y caigo de bruces sobre los peldaños de piedra del interior. Me arrastro por el suelo, frenético, pateando la puerta hasta cerrarla de golpe. Paso el pesado cerrojo de hierro con las manos temblorosas y me dejo caer contra los tablones, jadeando, buscando aire en la oscuridad de la escalera. Estoy a salvo, o eso quiero creer. Me quedo allí sentado, abrazando mis rodillas, temblando incontrolablemente en la negrura. Afuera, en el paso de ronda, el silencio ha regresado. Un silencio absoluto, burlón y eterno. Pero el frío no se ha ido. El frío ha entrado conmigo. Y mientras permanezco ahí, en la más profunda oscuridad, empiezo a darme cuenta de que la noche recién comienza y el turno del perro aún está lejos de terminar. El eco del tambor. El encierro en la escalera de la torre, no me ofreció consuelo. La oscuridad aquí adentro es absoluta, una negrura tan espesa que casi puedo masticarla. Sigo sentado sobre la piedra irregular del escalón, abrazando mis rodillas, con la espalda apretada contra la madera áspera de la puerta. Aún puedo sentir el frío filtrándose por las rendijas del roble, lamiendo la nuca de mi jubón de cuero. Mis pulmones arden. Cada inhalación es un esfuerzo titánico que raspa mi garganta con el sabor metálico del pánico. Intento convencer a mi mente de que estoy a salvo. Me repito, una y otra vez,
que la gruesa madera y el cerrojo de hierro forjado son barreras infranqueables. Pero en este castillo, la piedra y el metal no significan nada para las cosas que habitan en la niebla. El tiempo pierde su significado en la oscuridad total. Pueden haber pasado varios minutos, o tal vez horas enteras. El entumecimiento de mis extremidades me obliga a moverme. Si me quedo aquí sentado, el frío penetrará hasta mi corazón y me convertirá en otro cadáver anónimo de la guarnición. Me apoyo en el asta de mi alabarda y me pongo de pie con torpeza. Mis rodillas crujen. El sonido me resulta ensordecedor en este silencio de tumba. Debo continuar. Abandonar mi guardia significa la horca por deserción, un destino casi tan aterrador como lo que acecha allá afuera. A tientas, extiendo mi mano libre y toco la pared curva de la escalera. La piedra está cubierta por una fina capa de humedad viscosa, como el sudor frío de un enfermo febril. Comienzo a descender, un peldaño a la vez, deslizando la bota antes de asentar el peso. Abajo, al final de esta espiral de basalto, se encuentra el corredor de enlace que lleva a las barracas de los oficiales. Si logro llegar hasta allí, encontraré antorchas encendidas. Encontraré luz. Llego al pie de la escalera y empujo la puerta interior. Cede con un gemido prolongado de bisagras oxidadas. El corredor de enlace es un túnel largo y abovedado. No hay ventanas, solo gruesos muros de contención que soportan el peso de la artillería superior. A lo lejos, una única antorcha parpadea en su candelabro de hierro, proyectando sombras alargadas y grotescas que bailan sobre el empedrado. El olor aquí es diferente. Ya no huele a salitre ni a humo de turba, sino a encierro milenario, a cera derretida y a polvo acumulado en rincones donde la luz del sol jamás ha tocado. Doy el primer paso hacia el pasillo. La reverberación de mi bota contra el suelo viaja por el techo abovedado y se pierde en la distancia. Es entonces cuando lo escucho. Es sutil al principio, tan bajo que mi mente intenta descartarlo como el latido de mi propia sangre bombeando en mis oídos. Pero no es mi corazón. Mi corazón galopa desbocado por el terror, mientras que este sonido es metódico, pausado, deliberado. Un golpe seco, un instante de silencio, otro golpe seco. Me detengo en seco, conteniendo la respiración. El sonido también se detiene. Trago saliva. Mis manos vuelven a sudar bajo los gruesos guantes de lana. La textura de la madera de mi arma se siente resbaladiza y ajena. Obligo a mi pierna derecha a avanzar. Doy otro paso. Un golpe. Un redoble arrastrado. Otro golpe. Viene desde algún lugar detrás de los muros. Es el sonido de un tambor de marcha militar, pero el ritmo está mal. Es una cadencia lenta, fúnebre, que no pertenece a ningún regimiento escocés ni inglés. Las historias de los soldados más viejos, aquellas que se cuentan en susurros frente a las chimeneas y que yo solía ignorar por considerarlas cuentos de borrachos, regresan a mi mente con una claridad devastadora. Hablan de un niño, un joven tamborilero al que enviaron a explorar los túneles inferiores de la fortaleza hace décadas. Le ordenaron tocar su instrumento mientras avanzaba para que desde arriba pudieran mapear la ruta por el sonido. La historia cuenta que el tambor sonó durante horas, adentrándose más y más profundo bajo la roca volcánica, hasta que de repente cesó. Nunca encontraron al niño. Nunca encontraron los túneles. Solo quedó la piedra maciza. El tambor vuelve a sonar. Esta vez es más fuerte, más cercano. La vibración no viaja por el aire, viaja por la piedra. Siento el eco rítmico subiendo por las suelas de mis botas, vibrando en la médula de mis espinillas. Giro sobre mis talones, apuntando con la alabarda hacia la oscuridad que acabo de dejar atrás. No hay nada, solo el arco de piedra y la puerta cerrada de las escaleras. Pero el sonido viene de allí, o quizás viene del muro izquierdo, o del techo. La acústica de este corredor maldito distorsiona la dirección, convirtiendo el eco en una presencia omnipresente. Comienzo a caminar más rápido, casi trotando. El tambor acelera conmigo. Golpe, golpe, redoble. Siento que la paranoia me desgarra los nervios. Cada sombra proyectada por la única antorcha parece cobrar volumen. Los puntos ciegos del corredor, esos pequeños recovecos donde la luz no alcanza, se convierten en escondites perfectos para entidades que no respiran. Miro constantemente por encima de mi hombro. Mi cuello duele por la tensión.
El sudor me escuece en los ojos, nublando mi visión, pero no me atrevo a soltar mi arma para secarme el rostro. El pasillo parece estirarse. La antorcha al final del túnel no parece acercarse, sin embargo, el tamborilero invisible sí lo hace. Ahora el sonido es ensordecedor. Retumba en mi cráneo, sincronizándose con mi agonía. Puedo distinguir la fricción de los palillos contra el cuero tensado del instrumento. Está justo detrás de la pared que roza mi hombro derecho. Es como si la entidad caminara a la par mía, incrustada dentro de la mampostería maciza del castillo. La desesperación me domina. Rompo a correr. El choque de mis placas de cuero duro, el tintineo de las anillas metálicas de mi cinto, mis propios jadeos lastimeros, todo es ahogado por el redoble frenético y aplastante del tambor fantasma. Alcanzo la antorcha. La luz amarillenta y mortecina apenas ilumina un par de metros a la redonda. El corredor no termina en las barracas como yo creía. En mi ciego terror, he tomado el desvío equivocado en la oscuridad de las escaleras. Frente a mí solo hay una pesada puerta de hierro forjado, incrustada profundamente en la roca viva de la montaña. Es el acceso a los niveles inferiores. La antesala de la explanada de castigo. Me estrello contra la reja, buscando a tientas un pasador, una cerradura, cualquier cosa. Está sellada. Me giro, acorralado, pegando mi espalda contra los barrotes helados. Levanto la alabarda, apuntando hacia la negrura del corredor por el que acabo de correr. Mis brazos tiemblan de tal manera que la punta de la hoja traza círculos erráticos en el aire. El redoble llega a un clímax ensordecedor, llenando el túnel entero con una vibración que hace temblar el polvo acumulado en el techo. Y entonces, el sonido se apaga de golpe. El silencio que sigue es un abismo. Es peor que el ruido. Me quedo allí, petrificado, respirando entrecortadamente. El aire huele súbitamente a pólvora quemada y a carne vieja. Y justo cuando creo que estoy solo otra vez, justo cuando mi mente intenta aferrarse al último hilo de cordura que me queda, siento una corriente de aire helado soplando directamente contra mi oreja derecha. No es el viento, es un suspiro sordo. El suspiro de unos pulmones que no han respirado aire puro en siglos. La niebla de la explanada. Ese aliento, ese soplido gélido contra mi oreja derecha, destrozó cualquier barrera racional que mi mente intentaba mantener en pie. El olor a carne vieja y pólvora quemada penetró por mis fosas nasales, inundando mi garganta con un sabor a podredumbre que me provocó una arcada violenta. Un grito ahogado y patético escapó de mis labios. En un acto reflejo, impulsado por el instinto animal de supervivencia, me impulsé hacia atrás con toda la fuerza que me quedaba en las piernas, esperando chocar contra los pesados barrotes de hierro forjado de la puerta sellada. Pero el impacto nunca llegó. La reja, que apenas unos instantes antes era un muro inamovible anclado en la roca viva, cedió a mis espaldas. No hubo ruido de cerraduras forzadas ni el crujido de goznes oxidados. Simplemente se abrió hacia el vacío, dejándome caer de espaldas hacia la oscuridad. Mi cuerpo golpeó el suelo con brutalidad. El asta de mi alabarda rebotó contra la superficie irregular y escapó de mis manos enguantadas. Sentí el dolor punzante en mis hombros, pero fue rápidamente anestesiado por el impacto térmico. Había salido al exterior. Había caído en la explanada de castigo. Me incorporé sobre mis codos, jadeando frenéticamente. Mis palmas desnudas rasparon contra una superficie de grava suelta y adoquines destrozados. Levanté la vista hacia el pasillo del que acababa de salir, buscando la tenue luz de la antorcha solitaria. Ya no estaba. El arco de piedra se recortaba vagamente en la oscuridad, pero la puerta de hierro se había cerrado de nuevo, fusionándose con la negrura absoluta del corredor. Estaba atrapado afuera. La explanada de castigo es una terraza maldita, un tajo abierto en la ladera occidental de la montaña de basalto. Es un lugar donde los vientos del Mar del Norte suelen azotar con furia desmedida. Sin embargo, esta noche no había viento. No había brisa. El aire estaba completamente estancado, pesado, enfermo. Me puse de pie con torpeza, buscando a tientas mi alabarda en el suelo helado. Cuando mis dedos rozaron la madera familiar, me aferré a ella como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. La apreté contra mi pecho y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando comprendí que la niebla que había visto desde las almenas superiores había descendido. Pero esto no era simple bruma invernal. Era una aberración. La niebla aquí no flotaba.
Se arrastraba, se amontonaba, se solidificaba. Era un manto blanco y lechoso, tan espeso que parecía tener textura. Era como estar sumergido en un estanque de agua sucia y congelada. Extendí mi mano libre frente a mi rostro, y apenas pude distinguir la silueta de mis propios dedos. La luz de las estrellas era incapaz de perforar este muro opresivo. Cada paso que daba sobre la grava producía un crujido sordo, apagado por la densidad del aire. Hacía un frío que no pertenecía a este mundo. Un frío que dolía físicamente, clavando agujas de hielo en cada centímetro de mi piel expuesta. Mi respiración formaba gruesas nubes de vapor que se mezclaban inmediatamente con la niebla, haciéndome sentir que me estaba asfixiando con mis propias exhalaciones. La humedad penetró mis botas de cuero, congelando mis pies hasta dejarlos insensibles. Caminé a ciegas, arrastrando los pies para no tropezar con los grilletes oxidados, que sabía que estaban anclados al suelo de la explanada. Quería rodear el muro perimetral, encontrar la escalera de servicio y volver a subir. Quería despertar de esta pesadilla. El crujido de mis botas era el único sonido en el universo. O al menos, eso creí. Me detuve para intentar orientarme. Y en ese silencio antinatural, lo escuché. No era el tamborilero. Era el roce suave de una tela pesada, arrastrándose sobre la piedra. Un roce mojado. Giré sobre mis talones, apuntando con mi arma hacia la pared de niebla espesa. Mi corazón amenazaba con reventarme el pecho. Mis ojos ardían por el esfuerzo de intentar ver a través del velo blanco. ¡Atrás!, grité. Mi voz sonó delgada, rasposa, ahogada inmediatamente por la bruma. La niebla frente a mí comenzó a agitarse. No fluía de manera natural, se apartaba a regañadientes, como si algo masivo y de una temperatura radicalmente distinta estuviera empujándola. Un hedor a cripta antigua, a tierra empapada en sangre seca y a cuero podrido me golpeó el rostro como una bofetada física. Tuve que contener la respiración para no vomitar. Y entonces, emergió. Allá arriba, en las almenas del turno del perro, creí ver una sombra. Un truco de la fatiga. Una mancha informe. Pero aquí, en el vientre de la explanada maldita, las leyendas cobraron una textura espantosa y real. A pocos pasos de distancia, la bruma se abrió para revelar una figura gigantesca. Llevaba los restos destrozados de una casaca militar de otra época, oscurecida por la mugre y la sangre de siglos. Los botones de bronce deslustrado brillaban débilmente con una luz espectral que parecía emanar de la propia criatura. Sus botas de montar, pesadas y cubiertas de barro endurecido, no tocaban completamente el suelo, sino que flotaban a escasos dedos de la grava. Mis rodillas temblaron con tal violencia que casi me derrumbo. Mis ojos recorrieron la figura desde el pecho, subiendo por el cuello manchado de la casaca, buscando desesperadamente un rostro humano, una mirada que suplicar. No había nada. Sobre los hombros anchos y rígidos, donde debía descansar un cráneo, solo había un muñón negro y dentado. Bordes irregulares de carne espectral que se desvanecían en la niebla como humo. No tenía cabeza. Las historias que contaban los viejos soldados junto al fuego, las leyendas del prisionero decapitado que reclamaba la fortaleza como su tumba eterna. Todo era espantosamente real. Y estaba de pie frente a mí. A pesar de no tener ojos, supe con una certeza absoluta y aterradora que me estaba analizando. Sentí una presión invisible sobre mi pecho, como si unas manos de hielo estuvieran apretando mi corazón directamente. La entidad dio un paso hacia adelante. La niebla se arremolinó violentamente tras ella. Instintivamente, retrocedí, pero mi talón chocó contra un anillo de hierro anclado en la piedra. Perdí el equilibrio y caí pesadamente sobre mi espalda. La alabarda escapó de mis manos una vez más, rodando ruidosamente lejos de mi alcance. Estaba desarmado. Estaba tirado en el suelo, completamente a merced de una abominación que no pertenecía al mundo de los vivos. La figura sin cabeza se inclinó lentamente sobre mí. Su cuerpo bloqueó cualquier rastro de luz ambiental. El hedor a podredumbre se volvió asfixiante. Sus brazos rígidos descendieron hacia mí, y largos dedos afilados, envueltos en jirones de cuero oscuro, se acercaron a mi garganta. El aire a mi alrededor se congeló por completo. La niebla se cerró sobre nosotros como un sudario denso e impenetrable, aislando mi terror del resto del universo. Y mientras yacía allí, esperando que esos dedos gélidos arrancaran la vida de mi cuello,
Supe que el castillo de Edimburgo nunca dejaría ir a su presa. Piedra y pánico. El roce de esos dedos inmateriales contra la piel desnuda de mi garganta no se sintió como un toque humano. Fue el contacto crudo del hielo eterno, una quemadura gélida que me atravesó la carne y paralizó mis cuerdas vocales. El hedor a matadero antiguo y a cuero mojado lo inundaba todo, bloqueando el oxígeno en mis pulmones. La figura sin cabeza se cernía sobre mí, inmensa, bloqueando cualquier atisbo de la noche y ahogándome en su niebla sólida. En ese microsegundo de terror absoluto, la mente racional se apaga y el instinto animal toma el control. El pánico, puro y primitivo, inyectó una ráfaga de fuego en mis venas congeladas. Solté un alarido mudo, un desgarro silencioso en mi garganta, y me retorcí con una violencia que no creía poseer. Rodé sobre la grava helada de la explanada de castigo, destrozando la piel de mis palmas y rodillas contra las piedras sueltas. No busqué mi alabarda. Ya no me importaba el deber, ni la guarnición, ni la horca. Solo quería alejarme de esa masa de oscuridad decapitada. Me puse en pie a trompicones, cegado por la bruma espesa, y corrí. Corrí arrojando todo mi peso hacia adelante. Mis botas resbalaban en el suelo húmedo. Chocaba contra los muros invisibles de la niebla, palpando desesperadamente la piedra irregular del muro perimetral, hasta que mis dedos ensangrentados encontraron la madera áspera de una puerta. Era el acceso de servicio a la antigua armería, una entrada robusta reforzada con bandas de hierro forjado. Tiré del pestillo con ambas manos, gimiendo por el esfuerzo. La puerta cedió. Me lancé al interior, cayendo de bruces sobre el suelo de losas gastadas, y pateé la gruesa madera hasta cerrarla de golpe. Pasé la enorme tranca transversal, justo en el instante en que algo masivo impactó contra el otro lado de la puerta. El estruendo hizo temblar el polvo acumulado en las vigas del techo. La madera crujió, amenazando con astillarse. Retrocedí a rastras, alejándome de la entrada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía punzadas de dolor en el esternón. Estaba de nuevo dentro del castillo. La armería estaba sumida en una oscuridad opresiva, apenas rota por la luz de la luna que lograba filtrarse a través de unas estrechas aspilleras en lo alto del muro. El aire aquí dentro olía a óxido, a aceite rancio y a hierro viejo. El contraste térmico me hizo temblar incontrolablemente. Seguía haciendo un frío mortal, pero no era el aliento gélido del exterior. Me quedé agazapado en un rincón, abrazando mis piernas. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Un silencio espeso, expectante. Miré fijamente la puerta bloqueada. No hubo más golpes. No hubo rasguños. Parecía que la gruesa madera de roble había contenido a la abominación. Empecé a reír. Fue una risa baja, rota, el sonido patético de un hombre cuya mente comienza a fracturarse en 1000 pedazos. Me froté el rostro con las manos sucias, intentando borrar la sensación de esos dedos espectrales en mi cuello. Estaba a salvo. Solo tenía que esperar a que amaneciera. Solo tenía que esconderme entre las armaduras oxidadas y las picas amontonadas hasta que los primeros rayos del sol barrieran las sombras del castillo de Edimburgo. Pero el castillo tenía otros planes. El primer aviso fue sutil. Un tintineo metálico proveniente del extremo opuesto de la sala alargada. Un sonido suave, como si alguien hubiera rozado accidentalmente una cota de malla. Dejé de reír al instante. Contuve la respiración. Luego, escuché el roce de la madera contra la piedra. Una de las pesadas mesas de roble, donde los herreros afilaban las espadas durante el día, se estaba moviendo. El sonido era lento, deliberado. El chirrido agudo de las patas de madera arrastrándose por el suelo me erizó el vello de la nuca. Alguien, o algo, la estaba empujando en la oscuridad. Me puse de pie lentamente, pegando mi espalda a la pared de piedra húmeda. Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, buscaron la fuente del sonido. A través del polvo flotante iluminado por las ranuras de luz lunar, vi la mesa desplazarse un palmo entero hacia mi posición. No había nadie empujándola. El espacio a su alrededor estaba completamente vacío. Mi pecho subía y bajaba en jadeos cortos y frenéticos. El frío volvió a intensificarse. De repente, un morrión de hierro, un pesado casco de infantería, salió volando de un estante cercano y se estrelló violentamente contra el suelo a escasos pasos de mis botas. El estrépito metálico me hizo saltar. Antes de que pudiera procesar lo ocurrido,
Una lanza cayó de su soporte, golpeando los adoquines. Luego, una espada. Luego otra. La sala entera cobró vida con una violencia poltergeist que desafiaba toda lógica. Herramientas de asedio, escudos oxidados y pesados candelabros comenzaron a vibrar y a caer de sus lugares de reposo. El estruendo era ensordecedor, una cacofonía de metal, madera y pánico. Me cubrí la cabeza con los brazos, aterrorizado de que un proyectil invisible me partiera el cráneo. La entidad no necesitaba atravesar la puerta. Ya estaba aquí adentro. Estaba en todas partes. El castillo mismo era su extensión, y yo era un parásito atrapado en su estómago de piedra. Corrí hacia el arco que conectaba la armería con el pasillo interior de la guarnición. Pasé por debajo del dintel, justo cuando una pesada masa de hierro se estrellaba contra el muro, exactamente donde había estado mi cabeza un segundo antes. Me adentré en el corredor estrecho. A diferencia de las escaleras anteriores, este pasillo no tenía antorchas. Era una garganta negra e interminable. Corrí a ciegas, palpando las paredes para no perder el equilibrio. Quería gritar pidiendo ayuda a mis compañeros, pero mi garganta estaba paralizada. Entonces, la puerta doble de madera al final del pasillo se cerró de golpe. El sonido fue como un disparo de cañón confinado en un tubo de piedra. Me detuve en seco, derrapando sobre el polvo del suelo. Giré sobre mis talones para regresar a la armería, pero a mis espaldas, una reja pesada cayó desde el techo oculto, estrellándose contra el suelo con un estrépito de hierro y cortando mi retirada. Estaba encerrado, atrapado en un segmento de corredor de apenas unos cuantos pasos de largo. La temperatura descendió de golpe hasta un punto crítico. La humedad del aire se cristalizó, formando pequeñas motas de escarcha que brillaban levemente en la oscuridad absoluta. El olor a podredumbre y a tierra removida inundó el pequeño espacio confinado. Estaba aquí. Sentí un cambio en la presión del aire. Una presencia masiva y opresiva se materializó justo frente a mí. No podía verla, pero la negrura frente a mis ojos era más densa, más asfixiante. Grité. Por fin, un grito agudo y desesperado rasgó mi garganta, rebotando inútilmente contra los muros de piedra que me sepultaban. Me pegué contra la pared, aplastando mi espalda contra los bloques de basalto, rogando a un Dios que había abandonado este lugar hace siglos. Y entonces, sucedió. Manos invisibles se cerraron alrededor de mi cuello. No eran dedos inmateriales ni roces espectrales. Eran garras sólidas, frías como el hielo eterno, con una fuerza mecánica inhumana. La presión fue instantánea y brutal. Cortó mi grito de raíz y aplastó mi tráquea. Llevé mis propias manos a mi cuello, arañando frenéticamente el vacío, intentando aflojar el agarre invisible que me estaba asfixiando. Sentí el roce del cuero podrido, la aspereza de unos guantes espectrales que me levantaron en vilo. Mis botas dejaron de tocar el suelo. Estaba colgado en el aire, sostenido únicamente por el cuello. El dolor era agonizante. Mis pulmones ardían exigiendo un aire que no podía entrar. Mi visión se llenó de manchas rojas y negras que danzaban en la oscuridad. Pataleé salvajemente, golpeando el aire, intentando alcanzar el cuerpo de mi atacante invisible, pero solo encontraba el vacío helado. La entidad no se conformó con estrangularme. Me arrojó hacia atrás con la fuerza de un huracán. Mi cuerpo voló por los aires y se estrelló contra la puerta doble de madera que momentos antes se había cerrado. El impacto astilló los tablones. El cerrojo cedió ante la fuerza bruta de mi caída y la puerta se abrió de par en par. Rodé por el suelo, tosiendo violentamente, buscando oxígeno con arcadas agónicas. Cada bocanada de aire era un tormento de fuego en mi garganta lastimada. Me arrastré por el empedrado, alejándome de la puerta astillada. Al levantar la vista, a través de las lágrimas de dolor, me di cuenta de dónde había caído. La caída me había empujado al umbral de una escalera en espiral que descendía hacia un abismo absoluto. Las paredes aquí supuraban una humedad negra y pestilente. El aire era tan espeso que costaba respirarlo. Eran las escaleras hacia las prisiones profundas. Había sido arriado como ganado hacia el lugar más bajo y oscuro del castillo. La entidad no quería matarme en el pasillo. Quería arrastrarme a sus dominios. Quería encerrarme en el sótano de los lamentos. Y yo acababa de cruzar la puerta. El sótano de los lamentos. Mi garganta era un nudo de fuego y carne magullada. Cada intento de tragar saliva
me arrancaba lágrimas gruesas que se mezclaban con el polvo de mi rostro. Tirado en el frío empedrado, al borde mismo del abismo que se abría frente a mí, llevé mis manos temblorosas hacia mi cuello. Pude sentir la hinchazón, los surcos invisibles que aquellos dedos espectrales habían tallado en mi piel. El dolor era tan agudo que me nublaba la vista, pero no era nada comparado con el horror de saber que la entidad me había perdonado la vida solo para arrastrarme a su propio infierno. Me incorporé sobre mis rodillas con una lentitud agónica. La oscuridad frente a mí era un pozo sin fondo. Estaba en la boca de la escalera en espiral que conducía a las bóvedas inferiores de la roca volcánica, el lugar que los soldados rasos llamábamos el sótano de los lamentos. Eran celdas talladas directamente en la entraña de la montaña, calabozos sin ventanas ni ventilación, donde los prisioneros de guerra y los traidores a la corona eran arrojados para ser olvidados por Dios y por los hombres. El aire que ascendía por el hueco de la escalera era pesado, rancio, saturado con el hedor de siglos de agonía humana. Olía a orina seca, a excremento petrificado, a sangre negra y a un moho tan espeso que parecía tener voluntad propia. No quería bajar. Cada fibra de mi ser me suplicaba que diera media vuelta, que me enfrentara a la oscuridad de los pasillos superiores y muriera luchando como un soldado. Pero cuando intenté girar la cabeza hacia el pasillo destrozado por el que había llegado, una ráfaga de viento helado y antinatural me golpeó la nuca con la fuerza de un témpano de hielo. La niebla lechosa y espesa comenzó a filtrarse por las astillas de la puerta rota, derramándose sobre los escalones como una cascada de humo denso. La figura sin cabeza me estaba empujando hacia abajo. No me dejaba otra salida. Me puse de pie tambaleándome, apoyando todo mi peso contra la pared curva de la escalera. La piedra resumaba una baba negra y viscosa. Comencé a descender. Un escalón. Luego otro cordés. Mis botas tropezaban torpemente en la oscuridad absoluta. El hueco de la escalera era tan estrecho que mis hombros rozaban ambos lados de la pared simultáneamente. Me sentía como un gusano arrastrándose por el tracto digestivo de una bestia milenaria. Con cada vuelta de la espiral, la temperatura descendía un grado más. El frío ya no era solo ambiental, se había metido en mis venas, aletargando los latidos de mi corazón, congelando mis pensamientos racionales. El descenso pareció durar una eternidad. No había luz de luna, ni antorchas, ni siquiera el débil resplandor de la niebla. Era la ceguera más pura y absoluta. Cuando la punta de mi bota finalmente tocó una superficie nivelada, supe que había llegado al fondo. El suelo aquí no era de piedra labrada, sino de roca viva e irregular. Estaba de pie en el pasillo principal de las celdas inferiores. El silencio era diferente al de los niveles superiores. Arriba, el silencio era la ausencia de ruido. Aquí abajo, el silencio tenía peso. Era una masa física que presionaba mis tímpanos hasta hacerlos zumbar dolorosamente. El peso de miles de toneladas de roca volcánica pendía sobre mi cabeza, aplastando mi espíritu, enterrándome vivo. Avancé a tientas, arrastrando las palmas de mis manos por la pared rocosa. Mis dedos rozaron los gruesos barrotes de hierro oxidado de la primera celda. Estaba abierta. Me deslicé hacia el interior de la fosa, encogiéndome sobre mí mismo. Me acurruqué en el rincón más alejado de la reja, abrazando mis piernas contra mi pecho en posición fetal. La humedad caló a través de mi ropa de lana en segundos. El frío del suelo penetró mis huesos. Cerré los ojos con fuerza, aunque abrirlos o cerrarlos daba exactamente lo mismo. El aislamiento sensorial comenzó a desgarrar mi mente. Sin luz, sin sonido exterior, sin referencias de espacio o tiempo, mi cerebro empezó a fabricar sus propios terrores. Veía destellos de luz roja detrás de mis párpados cerrados. Sentía arañazos imaginarios recorriendo mis pantorrillas. El zumbido en mis oídos se transformó gradualmente en un murmullo lejano, como una multitud susurrando en un idioma olvidado. Necesitaba aferrarme a algo real. Necesitaba comprobar que seguía vivo. «Señor, ten piedad de mi alma», susurré. Mi propia voz me asustó. Sonó frágil, quebrada, ajena. El sonido rebotó patéticamente contra las paredes estrechas de la celda y murió al instante, devorado por la inmensidad de la roca. «Señor, sácame de esta tumba», repetí, un poco más alto, intentando tragar el dolor de mi garganta herida. Esperé. Solo escuché el latido desbocado de mi propio corazón. Y entonces, desde la celda contigua, la oscuridad me respondió. «Señor, sácame de esta tumba». El pánico me paralizó el pecho.
Fue un susurro exacto al mío. La misma entonación, la misma voz rota y rasposa, la misma cadencia suplicante, pero carecía de emoción. Era una imitación hueca, robótica, espantosamente perfecta. Me tapé la boca con ambas manos, intentando silenciar mis propios jadeos aterrados. Mis ojos estaban abiertos de par en par en la penumbra ciega, buscando desesperadamente el origen del sonido. La voz volvió a sonar, esta vez no desde la celda de al lado, sino desde el pasillo, directamente frente a mis barrotes. Ten piedad de mi alma. Las palabras flotaron en el aire viciado. Luego, un sonido de arrastre. El crujido inconfundible de unas botas pesadas deslizándose lentamente sobre la roca irregular. La entidad había bajado a buscarme. El carcelero sin cabeza estaba patrullando su dominio, y yo era su único prisionero. ¿Quién eres?, grité. El terror me hizo perder la compostura por completo. Grité hasta que sentí el sabor a sangre inundando el fondo de mi paladar. Déjame en paz, por la gracia de Dios, déjame en paz. La respuesta fue una cacofonía que destrozó mi cordura. Desde cada rincón del pasillo, desde el interior de las celdas vacías, desde el techo abovedado, la oscuridad me devolvió mis propios gritos distorsionados. Déjame en paz, déjame en paz. Por la gracia de Dios. Eran decenas de voces, algunas idénticas a la mía, otras graves y guturales, otras agudas como el chillido de un cerdo al ser degollado. Era el coro de los lamentos, las almas de los miles de miserables que habían muerto pudriéndose en este exacto lugar, todas repitiendo mi súplica con una burla macabra. La temperatura de mi celda descendió bruscamente una vez más. El hedor a pólvora y carne muerta inundó el calabozo, tan espeso que tuve que toser violentamente. El roce de la ropa húmeda se detuvo justo del otro lado de los barrotes de mi celda. A través del vacío negro de la reja, sentí una masa inmensa, bloqueando la poca corriente de aire que quedaba. El frío irradiaba de la criatura en oleadas pulsantes. Un ruido metálico raspó la piedra. Era el sonido de un gran manojo de llaves de hierro chocando entre sí. Mi mente colapsó. La entidad no había venido a asesinarme de inmediato. Era el espectro de un soldado, un carcelero eterno condenado a revivir su labor por toda la eternidad. Yo ya no era Alistair, guardia del paso de ronda. Yo era su presa, su trofeo. Escuché el sonido sordo del hierro antiguo rozando contra la cerradura abierta de mi celda. Luego, el chirrido espantoso de las bisagras oxidadas cuando la pesada puerta de barrotes comenzó a cerrarse muy lentamente. Me abalancé hacia el frente de la celda, arrastrándome por el suelo sobre mi vientre, extendiendo las manos a ciegas para evitar que la reja se cerrara. Mis dedos ensangrentados chocaron contra el hierro helado en el mismo instante en que el pestillo cayó con un golpe sordo e irreversible. Había cerrado la puerta. Me había encerrado con llave en el rincón más profundo de la montaña. Desde el otro lado de los barrotes cerrados, a centímetros de mi rostro pegado al suelo, sentí aquel suspiro gélido directamente sobre mi frente. Y por primera vez desde que comenzó esta maldita noche, escuché un sonido que no era una imitación. Era una risa sorda, carente de cuerdas vocales, que vibró en el tuétano de mis huesos y me confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi alma. Nunca volvería a ver la luz del sol. La entrega del turno. El eco de esa risa sorda, carente de cuerdas vocales, se impregnó en la humedad de la piedra y en la médula de mis huesos. El sonido del pestillo cayendo, ese golpe de hierro viejo contra hierro viejo, fue la sentencia definitiva. Aplasté mi rostro contra el suelo helado de la celda, sintiendo la escarcha formarse en mis propias lágrimas. Del otro lado de los barrotes, la presencia masiva permaneció inmóvil durante lo que parecieron siglos, saboreando mi desesperación. Luego, el crujido de sus botas pesadas comenzó a alejarse. No se dirigían hacia la escalera de caracol por la que habíamos descendido. Los pasos lentos y arrastrados se desvanecieron directamente hacia el interior del muro de basalto sólido, fundiéndose con la montaña misma. Me había dejado solo. El aislamiento en el sótano de los lamentos no es una simple ausencia de luz, es una tortura diseñada para desollar la cordura capa por capa. El frío dejó de ser un dolor agudo para convertirse en una pesadez letal que adormecía mis extremidades. Mis manos, ensangrentadas y magulladas por la caída en la explanada de castigo, ya no me respondían. El dolor en mi garganta,
donde esos dedos espectrales habían aplastado mi tráquea, hacía que cada inhalación fuera un silbido agónico y patético. Me arrastré hacia el centro de la celda, alejándome de la reja. Me acurruqué sobre el empedrado irregular. La oscuridad era tan absoluta que mis ojos abiertos dolían por el esfuerzo inútil de encontrar un solo punto de referencia. Comencé a perder la noción del tiempo. Podían haber pasado minutos, o quizás semanas enteras. En este foso olvidado, el amanecer no existe. El sol es un mito que los vivos se cuentan para no enloquecer frente a la eternidad. La hipotermia empezó a jugar con mis sentidos. Un sopor engañosamente cálido comenzó a extenderse desde mi pecho hacia mis extremidades muertas. Mi mente, fragmentada y al borde del abismo, retrocedió a los recuerdos de la superficie. El humo de turba de la ciudad vieja, el tintineo de las jarras de cerveza en la taberna, el calor de la chimenea en la guarnición. Todo parecía una vida lejana, un cuento que le pertenecía a otro hombre. Pero la tregua fue breve. El castillo nunca permite el descanso. Un sonido rasgó el silencio sepulcral. No era una voz imitada, ni el eco de un lamento antiguo. Era un sonido marcial, preciso y mortalmente familiar. Un golpe seco de madera y metal contra la piedra. El sonido de una alabarda golpeando el suelo en señal de saludo militar. Abrí los ojos, aunque la negrura debería haber sido total. O eso creí. Poco a poco, una luminiscencia enfermiza y pálida comenzó a brotar de las paredes de mi celda. No era luz, sino una bruma espectral que resumaba de la roca misma, del color de la carne enferma. A través de ese resplandor impío, vi que no estaba solo. La celda y el pasillo entero del nivel inferior estaban abarrotados. Decenas de figuras se agolpaban a mi alrededor, de pie en un silencio absoluto. Llevaban jubones destrozados, armaduras oxidadas de épocas ya olvidadas, uniformes manchados de sangre seca y barro petrificado. Eran los guardias que me habían precedido, los desertores, los condenados, los que, como yo, habían aceptado el turno del perro y nunca habían regresado a ver la luz del día. Tenían los rostros hundidos, los ojos vacíos, y la piel delgada como el pergamino marchito estirado sobre sus cráneos. Y en el centro de aquella formación macabra, justo frente a mi reja cerrada, la niebla se condensó hasta formar la figura colosal del espectro sin cabeza. Esta vez, no sentí pánico. El terror había consumido hasta la última gota de mi humanidad, dejando solo un recipiente hueco y una resignación gélida. La entidad se alzó sobre mí. Extendió uno de sus brazos envueltos en harapos oscuros y señaló hacia el suelo, al interior de mi propia celda, justo a mi lado. Giré la cabeza lentamente, con el cuello crujiendo por la rigidez de la muerte. Allí, yaciendo sobre la roca irregular, acurrucado en posición fetal, había un cuerpo. Llevaba mis botas de cuero desgastado, mi jubón manchado de polvo, y tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, cristalizados por la escarcha eterna. Mi propia garganta mostraba los surcos morados y hundidos de un estrangulamiento brutal. Lo comprendí todo con una claridad devastadora que me robó el último aliento. El frío no me estaba matando, ya me había matado. El aliento gélido en mi nuca, la caída por las escaleras, la asfixia implacable de la celda cerrada. Mi cuerpo mortal había sucumbido horas atrás en aquel rincón maldito, abandonado a la hipotermia y al terror. Yo ya no era un prisionero de carne y hueso. La figura decapitada bajo su brazo. De entre las sombras que se agolpaban a su espalda, un niño pálido y translúcido dio un paso al frente. Llevaba un tambor militar antiguo colgado del cuello. Levantó sus palillos de madera astillada y comenzó a tocar. Un golpe seco. Un instante de silencio. Otro golpe seco. Un redoble lento y arrastrado. El ritmo fúnebre vibró no en mis oídos, sino en la esencia misma de lo que yo era ahora. Era el toque marcial que marcaba el final de una guardia y el comienzo de otra. El protocolo inquebrantable de la guarnición. La entrega del turno. Me puse de pie. Ya no sentía el peso de mi armadura, ni el ardor en mis pulmones destrozados, ni el latido frenético de mi corazón. Estaba hueco. Estaba frío. Di un paso hacia adelante y atravesé la gruesa reja de hierro sólido como si estuviera hecha de humo. Me coloqué en formación, asumiendo mi lugar en la fila junto al tamborilero y a la inmensa mole decapitada. El castillo de Edimburgo no es una fortaleza hecha de piedra volcánica, es una prisión hecha de almas. Nos alimentamos de la paranoia de los vivos,
del terror de aquellos que aún respiran y caminan por los pasos de rondas superiores bajo el cielo escocés, creyéndose dueños de la noche. El tambor volvió a sonar, marcando el paso de nuestra marcha eterna hacia las escaleras. Volvíamos a subir. Ahora, yo soy la sombra que se desliza por el muro este de la Torre de David. Yo soy el suspiro gélido que apaga las antorchas y congela la sangre de los novatos. La eternidad es inmensurable bajo la roca, y la noche siempre vuelve a caer sobre la ciudad. Alguien debe vigilar en la oscuridad absoluta, y desde el año 1645 hasta el final de los tiempos, el turno es mío. Buenas noches a todos.